imposible, porque ahí no tenemos fuente, entonces se los reconoce en general con nombres que apuntan a nivel más general a la asignación de un sitio donde se localizan ese tipo de industrias o de, en muchos casos ni siquiera tenemos restos humanos, lo que tenemos son elementos materiales. Entonces generalmente es un nombre convencional, no sabemos nombres técnicos, entonces se usa un nombre que se les asigna a un tipo de restos materiales, en general tomados por el nombre de un sitio, que es el sitio donde primero se identifican. Después esos restos aparecen en otro lado y ahí uno puede empezar a especular sobre difusión de esos elementos, áreas de que cubren, etc. La segunda es, ahí mostrabas al caballo americano, el pidión. ¿Hay posibilidad de que haya sido domesticado? No, porque además se extingue al final del Paleolítico. Es decir, las variedades de caballo actual son importantes. No que derive de este, digo que haya sido domesticado. ¿En América? En América No. Por el habitante de... No, porque desaparece en un primer momento. La domesticación de animales es muy limitada, en parte porque en América no hay, salvo en el caso andino, especies de rendimiento para domesticar, salvo la llama, los auquénidos en los Andes centrales. Hay domesticación de pequeños animales o aves de corral, etc., pero no son grandes animales que puedan sostener una economía como animal domesticado. Entonces, salvo la llama y, bueno, los auquénidos en general, no solo la llama, ¿no es cierto? No hay otros. Se usan animales o se domestican, en caso de Mesoamérica, pequeños animales que son como, llamémoslo en términos modernos, si querés, de corral, pero no son así. Se usan. Incluso se usan animales en estado salvaje, pero por supuesto que sí. Hasta insectos. Es decir, el chapulín se sigue consumiendo y se consumía muchísimo, es una fuente de proteínas importantísima. ¿Saben qué es el chapulín? ¿La vieron al chapulín colorado? Es un grillo. Un grillo. Y todavía se consume en la Ciudad de México, cada vez menos porque no quedan más zonas de grillo silvestre. Entonces, hoy en día es un menú de lujo. Puedo asegurarte que es riquísimo. Salteadito en manteca y con ajo es una maravilla, es riquísimo. Me lo han hecho probar y no puedo decir que no. Si te lo traen, te llevan como un lujo a un lugar donde hay hoy. Es un crocante, como si... ¿Vos no comés un cornalito? Más o menos, ¿no? Es como el queda como crocante como el cornalito y se fríe. Ahora, son fuentes de proteínas muy importantes en una zona donde la proteína animal es escasa, entonces se utiliza toda la que se puede, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llevaron un día, me invitaron a comer, ¿qué voy a decir que no? No comí, me gustó, pero otras cosas no me gustan, otras cosas me conozco que me gustan, pero uno tiene que probar y después dice no gusta, ¿no? Bueno, espero que les haya sido útil. La idea no es cerrar lo que se conoce, la idea es trazar líneas como para empezar a decir, bueno, empecemos a pensar estos temas con la cabeza abierta, ¿no? Y con otras cosas. Lamentablemente es poco sí. Lo convido a otra charla donde hable de la historia más reciente, de esta cuestión del genocidio, es una deformación del intelecto. Los sitios no fueron absolutamente manejados por el plan. No, eso se implica, sobre todo en las áreas donde hay un contacto más intenso, como en La Pampa, que es lo que yo normalmente trabajo. El Papa llega un cacique a Buenos Aires en pleno siglo XVIII y le manda a decir al virrey, pero yo quiero verlo a fulano de tal. Sale a recibir, no, que me venga a recibir el fulano de tal, Pinazo. Y el virrey pega una misiva que está en el archivo, ordenándole a Pinazo que largue todo lo que esté haciendo y venga urgente. Porque el cacique quiere hablar con él, no quiere hablar con el otro, se planta ahí y le dice, yo quiero hablar con fulano. Si negociaban de igual a igual. Un indio dice, no, en realidad no los vamos a atacar, los estamos amenazando, porque queremos comerciar, pero como ustedes no vienen a ver, ¿no? Entonces venimos a chicanearlos para que vengan, entonces ya después hacemos el tratado. Si el cacique decidían cosas de la política, así como las decidían los otros, pero no, las decisiones no se tomaban de un solo lado en la relación. Pasa que para la provincia de Buenos Aires tenemos muchísima más documentación de archivo a partir de eso, porque había un contacto mucho más directo. En Patagonia la documentación es muy tardía porque el poblamiento de la Patagonia, el poblamiento europeo, es tardío. Entonces el material es más reciente. En Pampa la relación es mucho más antigua, el contacto mucho más directo. Pero los caciques venían a la ciudad y fijaban condiciones. No, yo quiero esto, yo quiero el otro, me dan esto y me dan el otro.
y pobre García va a cerrar la ventana a negociar con los caciques, y Brea va a observar todavía a ver qué pasa. Y llega allá, lo sientan los caciques y le empiezan a plantear términos de un tratado de comercio donde regulan que, bueno, y cuáles van a ser los precios, y cuál va a ser esto, y dónde vamos a entrar, y dónde no vamos a entrar, y qué vamos a hacer. Y el otro pobre no sabe para dónde escapar, porque no va preparado para hacer un tratado. Y los tipos le manejan esto, y el precio del alquiler de esto, cuándo nos va a salir, y qué nos va a salir el otro. Sí, y ponían las condiciones, ¿no? Tratando de no romper relaciones, pero tampoco comprometerse a algo porque no tenían los elementos para firmar un acuerdo. Bueno, queremos tal cosa, tal esto, con total detalle. Sí, sí, y realmente una relación de pares que negocian, ¿no? En una cosa. Sí, pero esto en Pampa lo conocemos mucho más porque, lógico, como la documentación viene del archivo, y en general la documentación es producida por el mundo hispano-criollo, la documentación escrita y la que se ha conservado en archivo, uno tiene que aprender a leerla. Pero cuando uno va sin prejuicio al archivo y empieza a leerla, se encuentra con estos documentos que son maravillosos, capturan un niño. No se haga problema, en realidad los venimos a chicanear para que vayan a negociar, así hacemos un tratado. Como ustedes no venían, entonces el cacique decidió mandar unos cuantos ahí guerreros que armen un poco de lío en la frontera para que vayan a negociar. Y está diciendo eso, no nos asusten, tenemos indios ahí en las lagunas tal, pero la idea es, ustedes no vienen, salimos a avanzar. Está dicho con todas las letras, no sé cómo no lo leyeron los que vieron el archivo otras veces, ¿no? Uno a veces lee lo que quiere leer. No, yo creo que, mira, uno lee, muchas veces uno lee lo que quiere leer o lo que está preparado a leer. Y tiene que ver con las preguntas a veces que uno se hace un texto. A mí me pasó cuando empecé a trabajar. ¿No? Siempre me han dicho que las poblaciones pampeanas eran hasta lo máximo pastores, como con gran suerte, eran recolectores o cazadores, etcétera, eran cazadores. Yo abro la fuente y empiezo a encontrar referencias a agricultura por todos lados. Pero referencias de agricultura que incluyen hasta el dibujo de un arado que se usaba en La Pampa, un arado indio, referencias. Entonces digo, ¿qué leyeron en esta fuente los que la leyeron? Porque no eran fuentes extrañas que yo encontré en algún archivo perdido. Eran los textos que todo el mundo había usado. ¿Quién de los que trabajaba estos temas no usó a Ceballos? Pero eso no cuenta Ceballos. Que vio un arado y describe, y en el archivo de él, pues, que está en Luján, tiene el dibujito del arado hecho a lápiz en su carpeta de notas de viaje. Este era un arado de madera. Los que supuestamente eran cazadores. ¿No? Entonces, digo, eso estaba en la fuente que todo el mundo usó, no es que yo descubrí un texto, ¿viste?, oculto y misterioso, es la fuente del archivo. Yo digo, a veces también uno lee lo que está preparado para él. El documento dice lo que cuando uno le pregunta. Si uno no le pregunta, el documento no lo leemos. Si uno tiene que aprender cómo leer el documento. Y yo tenía una ventaja, y con esto cierro y los dejo, porque yo tuve una ventaja. Yo no llegué a la historia indígena desde la historia argentina. No pasé por la historia argentina, más, salvo lo que vi en la facultad cuando estudié. Yo me dediqué a historia antigua. Venía del mundo grecorromano, antiguo, oriental, etcétera, etcétera. Después, por trabajo comparativo, empecé a estudiar a partir de ahí ciertas sociedades americanas, sobre todo las más complejas, porque había esos debates, hablo de la década del 60, 70, sobre tipos de sociedades antiguas, etcétera. Entonces uno empezaba a ver cosas del pasado americano que me interesaban. Y de casualidad desembarqué en La Pampa. O sea, pasé por encima de lo que era la Argentina criolla y bajé en La Pampa. Sí, bajé sin ninguno de los prejuicios que tenían los que hacían historia argentina. De una tradición historiográfica de la cual yo había estudiado, pero no, nunca me había interesado particularmente. La estudiaba porque tenía que dar clase, pero en la escuela secundaria, pero no por el decano. Claro, cuando voy a los documentos sobre Pampa vengo con la cabeza limpia, sin prejuicio del otro. Yo agarro la primera fuente, empiezo a leer y digo, un momentito, pará, ¿qué dice acá? Es esto. ¿No? Y contradecía lo que estaban diciendo los autores conocidos, lo que decía la bibliografía. Pero era evidente, no es que contradecía. No, era claro. Me describe un arado, me describe los cultivos. ¿Cómo que estos nos cultivaban? No decían los etnógrafos. Y así una cantidad de datos. ¿No? Entonces, a veces uno también, es cierto que cuando va a ver las fuentes, y eso lo da el entrenamiento de la práctica de la profesión, ¿no? Digamos, tiene que empezar a tener capacidad, no para borrar lo que uno piensa, pero sí para tener en claro cuáles son las herramientas de observación que está usando. ¿No? Porque la misma fuente la leen dos personas distintas.
Claro, y salen, porque además uno le pregunta cosas distintas al documento. El documento es como aquel el documento diría como aquel preso que un buen día le preguntan tal cosa, ah, sí, eso es así. ¿Por qué no lo dijo? No me lo preguntaron. ¿No? Le dice al interrogador, y usted no me lo preguntó. Y la fuente es lo mismo, la fuente hay que preguntarle. A veces nos contesta, a veces no, eso ya es otra cosa. No siempre nos contesta lo que queremos. Pero hay que preguntarle. Si no sabemos las preguntas, el otro al preso no le preguntaron, porque no se le ocurrió preguntarle, y el preso no lo dijo. Cuando le pregunta, ¿por qué no dijo esto? No me lo preguntaron. Y bueno, el trabajo del historiador es el mismo. Si no sabemos preguntar, la fuente no, o vemos lo que queremos. Saber. Cuando uno va con la cabeza más limpia, ve y lee otras cosas. A partir de esto puedo contar un montón de anécdotas de estas cosas que todo el mundo había leído, las citan. Dice la ley, pero esto que están describiendo acá es un mingaco. A ninguno se le ocurrió que esto era un mingaco lo que está describiendo Ceballos. Probablemente porque nunca le hicieron nada sobre la Aracuanía, no le hicieron otras cosas. O porque no se les ocurrió que esa definición, claro, eran 3 líneas, no lo dice. Él no escribía para la gente de un siglo después, estaba escribiendo para su tiempo. Probablemente en su época sabían lo que era, no hacía falta. Pero es uno el que pregunta y sabe las cosas. Bueno, se nos ha hecho largo y... No, al contrario.